Por la fe, Enoc, ¿sí? Un hombre que se dice aparentemente poco en la palabra de Dios, ¿sí? Solamente hay unos pocos versículos que se le nombra, pero en esas pocas veces que se le nombra, en esa descripción que se da de su persona, importante para nuestra vida, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 5, versículo del 18 al 24, y sobre todo el 22 al 24 nos dice, ¿no? Y después Hebreos 11, 5, ¿sí? Vamos allí. Hay otras menciones de Enoc en la Biblia, hay 4 menciones más, y después también hay 2 menciones más en cuanto a la genealogía, ¿no? Es el séptimo desde Adán, Enoc, ¿sí? Para que sepan. Vamos a ver un poquito de historia antes de comenzar en sí con la palabra de Dios esta mañana, en cuanto a lo que nos enseña Enoc en esas palabras que tan importantes y que tanto hemos escuchado, ¿no? Vayamos a Hebreos 11:5, dice, que nos da un poquito más de detalle, y allí, después de hablar de Abel, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque antes de ser arrebatado fue alabado como alguien que agrada a Dios. Hay otras versiones que hablan de que se dio testimonio de que alguien había alabado a Dios, ¿no? O que había caminado con Dios. Fíjense que las traducciones varían, pero con el mismo significado, caminar, agradar, ¿no? Y vamos a ver por qué. Ahora, esto de ser arrebatado es lo que uno se suele acordar mucho. Si va a decir Enoc, el que no vio muerte, el que fue arrebatado, ¿no? ¿Y qué otra persona también fue arrebatado y no vio muerte? ¿Quién fue? Elías. Amén. Entonces, estas personas fueron escogidas realmente, no sabemos por qué en realidad, para no ver muerte, ¿no? Y cuando uno se pone a investigar por qué fue llevado Enoc, ¿sí? Escuche bien, la respuesta es, no lo sabemos. Sí, porque no tenemos que andar inventando nada de la palabra de Dios. Lo que está revelado es lo que tenemos que comentar, no son nuestras ideas, ¿no? Algunos consideran que fue llevado porque, por ejemplo, Elías, ¿no? Porque en la transfiguración se volvió a ver, ¿no? Fue llevado, no vio muerte, y después fue visto allí en la transfiguración, y en Apocalipsis vuelve a hablar también. Pero no es algo, por supuesto, definitivo que ese sea el por qué no haya visto la muerte Enoc, amén, ni Elías. Así que no sabemos por qué no vieron muerte, pero sabemos que Dios lo consideró así, sabemos que sus caminos y sus propósitos son perfectos. Y eso es lo que tenemos que comentar sobre por qué fue arrebatado y no vio muerte Enoc. Él vivió en un mundo totalmente corrupto, en un mundo... Recuerden que después de vivir Enoc, 3 siglos después, ¿qué ocurrió después de la vida de Enoc? El diluvio. O sea que no vivió en un jardín de rosa Enoc para decir, Enoc caminó con Dios, y decir nosotros, porque le fue fácil. Enoc porque era Enoc y vivía... No. Vivió en un mundo tremendamente peor que el nuestro. Cuando dice que Enoc caminó con Dios, ¿saben por cuánto tiempo lo hizo? 300 años. Y nosotros no caminamos con Dios un mes, porque lo intentamos y hacemos bien. Venimos temprano a la iglesia, venimos los martes, leemos la Biblia, empezamos un devocional diario, 2 semanas. Y nos vuelven a quedar las fuerzas allá atrás. Estamos saliendo de un hábito pecaminoso y gloria a Dios, y a los 3 meses vuelve. Enoc caminó con Dios 300 años. Por eso lo importante de estudiar a Enoc. Querido hermano, no hay excusa para nosotros. No podemos vivir diciendo que somos mediocres porque es difícil. Hay verdaderos creyentes en la palabra de Dios. No digo héroes, porque eso debe ser el común. Enoc y su mundo es un mundo donde había muchas bendiciones, pero también había maldiciones. ¿Bendiciones por qué? Porque vivían en un mundo donde la vida era mucho más larga. ¿Recuerdan el mundo de Enoc en la época esa? ¿Cuántos vivían? Matusalén, ¿cuántos años vivió? 969 años. El hombre más longevo de la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, Noé terminó el arca a los 600 años, ¿no? O sea, morían de 300 años en adelante. Eso es una bendición. ¿Por qué se daba eso? Recuerden que esto fue antes del diluvio, con una tierra que se manejaba totalmente distinta. Si vamos a Génesis, yo ahora no tengo los versículos aquí, pero para avanzar, recuerden que Génesis dice que había como si fuera una nube, ¿no? Que daba un rocío.
¿no? Que hacía como un efecto invernadero, ¿no? Había como personas naturales que salían de la tierra, hoy llamándole a personas naturales, llamémosle técnicamente, pero vivían en un mundo como tropical, ¿no? Los rayos a través de esa nube que protegía, los rayos del sol no dañaban tanto al ser humano. Había muchas situaciones distintas de por qué las personas vivían tantos años. Una bendición, la maldición. Así como crecía la longevidad, en aquellas épocas también crecía la maldad. Así como crecía el intelecto y el desarrollo cultural y estratégico y de inteligencia para hacer muchas cosas en la humanidad, también crecía la maldad. Y llegó un punto que después de 300 años, después de 3 siglos, después de Enoc, Dios tuvo que raer de la tierra al ser humano. Menos a lo que ya sabemos. Era un mundo tremendo. Hoy vivimos en un mundo en ese sentido similar. Cada vez las cosas se están pudriendo más. Y la iglesia somos llamados a hacer sal para evitar la corrosión. Pero sin embargo la iglesia está callada. Hoy se está aprobando ya, hermano, el incesto. Que los padres y las madres puedan besarse apasionadamente con sus hijos y a ver qué se siente. Es una prueba que se está haciendo en la universidad en Buenos Aires. Son actores. Si ustedes ven el episodio, son actores. Pero están sembrando, ¿qué? ¿Cómo llegamos a creernos algunas de las cosas de que el amor vale todo y está la pareja de matrimonio igualitario? Porque nos fueron vendiendo de a poquito, nos vamos mostrando y mostrando. Hablamos de las cosas en las playas, ¿no? Hoy, en su momento, las bikinis supongo que habrá sido algo aterrador. Nos fueron acostumbrando cada vez con menos tela. Y hoy hay hilitos o hay toples. En el hombre igual, con las otras cosas. O sea que nos van acostumbrando a lo malo para luego llamarlo bueno. O si no llamarlo bueno es normal. Y normal no es, hermano, es común. No te olvides de eso. Lo que vemos hoy en día no es normal. Normal viene de la norma. Y la norma está en la palabra de Dios y eso es pecado. Puede ser común, pero no normal. Amén. Entonces, Enoc vivió en ese mundo. Pero ¿sabes qué? Enoc era un hombre como nosotros, querido hermano. Enoc, alguien que caminó con Dios por más de 300 años, fue un hombre como nosotros. Un ser humano, querido hermano. No tenemos excusa para vivir, querido hermano, de la manera que vivimos. ¿Cómo reflejamos esta manera de vivir mediocre? Yo siempre digo algo, ¿no? Que esa manera de vivir mediocre se nota en cuando a veces llama la atención a un hermano que está haciendo las cosas mal. Lo primero es enojarse. Pero eso sería muy normal. Pero hay otra cosa peor que enojarse. Es decir, sí, tenés razón. Y no hacer nada para cambiarlo. Estás en más problemas. Son esos que dicen, sí, tenés razón, pero en mi opinión. Hermano, cuando la Biblia dice algo A, B y C, tu opinión no sirve para nada. Mi opinión no sirve para nada. No cuenta, hermano, no cuenta tu opinión con respecto a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice A, B o C. Podemos discutir cosas que la Biblia igual no revela fehacientemente algo. Pero, querido hermano, la mediocridad se nota en esas áreas. Vivimos mediocremente porque no consideramos a la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque no creemos en Dios realmente. Conocer con propósito es, tenés que conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y eso se logra teniendo intimidad con Dios para que Dios te vaya mostrando qué es lo que tienes que hacer. Y el enfoque es la obediencia. Si hay desobediencia y nunca vas a estar enfocado en agradar a Dios, tampoco tendrás ganas de conocerle, porque cuando más le conoces, más quieres saber de Él. Pero cuando le conoces y no quieres obedecerle, lo que haces es hacer un paso costado, porque todas las veces es que te da con un caño. Y yo creo que ningún ser humano le encanta que todos los días le estén dando con un caño. ¿Quieres no sentirte tan frustrado? ¿Quieres no sentirte tan cansado de no llegar? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo. Y vivirás sin la frustración si se te entiende que no llegas. Haz todo lo que debas hacer en el momento que lo debas hacer. Y verás que si te encuentras con el Señor en algún momento, inmediatamente, en 10 minutos, o en 1 hora, o en 10 años, estarás listo. Porque has hecho todo lo que entendiste que tenías que hacer, podías hacer, y lo hiciste. Porque hay cosas que no podemos hacer, hermano. Vamos a anhelar tantas cosas, pero la realidad es que a veces no podemos hacer muchas cosas. Entonces, haz lo que puedas hacer, lo que debas hacer en el momento que lo debes hacer.